¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Es un placer para mí poder compartir un tiempo de comunión, de coinonía, un tiempo de comunión, como bien digo, con ustedes. Bueno, me presento, como bien decía ahí el pastor Cristian. Soy el pastor David Carrasco, ya en el ministerio hace 10 años, pero hace como 6 años nomás que estamos en la fe reformada, hemos avanzado en ese caminar, así que doy gracias al Señor por toda esa transición que el Señor nos ha permitido vivir. Eh, hace falta algo más chiquitito. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con algo más chiquitito. Bueno, y la verdad es que como bien hablábamos acerca, leíamos recién el credo apostólico, que no es otra cosa que declarar que no somos una iglesia que nace en el vacío. Somos una iglesia, ¿verdad?, que está anclada en la historia. Una iglesia que ha sido preservada por el Señor a lo largo de los siglos y nosotros no somos ajenos a ella. El Salmo 145 dice, generación a generación confesarán tus obras, ¿verdad? Y bueno, nosotros no somos ajenos, somos parte de esas generaciones y generaciones, que después de 2000 años todavía hay un pueblo de Dios creyente, ¿verdad?, que confiesa en medio de un mundo hostil la palabra del Señor. Hermanos, no traigo nada preparado especial, pero quiero decirles que estoy desarrollando en la iglesia local donde Dios me ha puesto una serie de sermones sobre el libro de la Epístola a los Romanos, y quiero tener la oportunidad de exponer en esta hora el sermón número 2 de esa serie, que está basado en el pasaje de Romanos capítulo 1, versículos 8 al 15. Así que le invito a abrir su Biblia, por favor. Romanos capítulo 8, versículos 1, versículos 8 al 15. Ahí sí. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén y amén. Este sermón tiene por título Deudores de la Gracia. Deudores de la Gracia. Y permítame partir diciendo algo. Hoy día estamos viviendo en tiempos de hiperconectividad. Estoy seguro que todos nosotros cargamos un celular por lo menos, ¿verdad?, en este momento. Un par de clics de nuestro teléfono y nos permite saber lo que está haciendo alguien al otro lado del planeta en tiempo real. ¿Verdad? En tiempo real. Alguno puede estar presente aquí, pero mirando cómo va el partido, ¿verdad? Bueno, esas son de las cosas lamentables que de repente pueden suceder. Sin embargo, hermanos amados, detrás de todas nuestras pantallas y nuestras redes sociales, la realidad es que a menudo carecemos de una conexión espiritual profunda. Estamos a veces más comunicados que nunca, pero paradójicamente más aislados en nuestra fe. Y ese fenómeno no es solamente un fenómeno a nivel eclesiológico, sino que es un fenómeno social. Hoy día la sociedad, vivimos en la época, ¿verdad?, de las comunicaciones, ¿verdad?, en la era digital, y a pesar de que la gente tiene acceso a mayor comunicación, la gente, a pesar de, paradójicamente, vive más aislada del otro. Hay más comunicación y al mismo tiempo más aislamiento. Y ese es un fenómeno que ha alcanzado la iglesia.
Hermanos, pero la verdadera comunión de los hijos de Dios funciona de una manera muy distinta a cómo funciona la sociedad. Porque la comunión que tenemos nosotros los creyentes es como una red invisible de hilos dorados tejidos por el Espíritu Santo. Y cuando una persona se entrega a Cristo, no solamente es unida a Dios, es unida a Cristo, sino que es instantáneamente entrelazada con millones de hermanos en la fe alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Orábamos recién por la iglesia, ¿verdad? La iglesia en Chile, la iglesia en locales, la iglesia perseguida. Y sin conocer muchas veces las personas que están detrás de las que oramos, ¿verdad? Lo hacemos porque entendemos que hay una comunión que nos hace el estar unidos a Cristo. Hermanos, no importa si compartimos el mismo idioma, la misma cultura o la misma geografía, cuando un cristiano en Chile sufre, o en Venezuela, por ejemplo, con lo que acaba de pasar, sin duda que hay muchos hermanos que están lamentando, ¿verdad?, la pérdida de un ser querido. Un cristiano en el otro extremo del mundo también se puede conmover. Y cuando uno permanece firme, toda la red se fortalece. Es la misma ilustración que hacía el apóstol Pablo cuando habla acerca de la iglesia como un cuerpo. Un cuerpo, ¿verdad?, que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Es un vínculo sobrenatural que las pantallas jamás podrán imitar. Vivimos en tiempos tecnológicos y es muy probable que el mundo moderno que nos desafía constantemente nos tiente a abandonar la presencialidad de los cultos. Es muy probable que muchos se estén acostumbrando a tener cultos online, ¿verdad? Pero hermanos amados, una pantalla jamás va a reemplazar lo que el Espíritu Santo nos da al estar presentes. El apóstol Pablo entendía bien lo que era la distancia, pero también conocía el secreto de la verdadera conectividad o la comunión cristiana. Y cuando escribe esta carta, que es la epístola a los romanos, se dirige a una iglesia que está en Roma, ¿verdad? Una iglesia que él no fundó y que jamás había visitado en persona, pero les escribe. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta que es fundamental. ¿Cómo luce un corazón que late al ritmo del Evangelio? ¿Cómo luce un corazón que está realmente conectado con Dios y con su iglesia? ¿Cómo actúa? ¿Qué motiva un corazón cristiano, en otras palabras? Y creo que el apóstol Pablo se nos presenta en estos versículos como un maravilloso ejemplo de cómo late un corazón creyente, un corazón que ama, un corazón que se entrega por la grey. Primero que nada, el versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue en todo el mundo. Ergo, un corazón cristiano es un corazón que da gracias por la fe de otros. Permítame dimensionar esto. Debemos recordar el contexto histórico de este pasaje. Roma era la capital del Imperio Romano, ¿verdad? El epicentro de todo el poder político, cultural, del poder militar, pero también del poder pagano. Un terreno sumamente hostil para la iglesia en los primeros siglos. Aunque en el momento en el que Pablo escribe esta carta, los cristianos gozaban de relativa paz, la tormenta ya estaba por avecinarse. Es más, alguien que lee un poco de historia de la iglesia se dará cuenta que apenas unos años más tarde, en el año 64, después de haber escrito esta carta al apóstol Pablo, el emperador romano, Nerón, utilizaría a esta misma comunidad de cristianos en Roma como un chivo expiatorio perfecto, acusándolos falsamente de provocar un incendio en la ciudad de Roma y desatar una persecución, ¿verdad?, una sistemática contra los cristianos de los primeros siglos. Esto desató una de las persecuciones más crueles, ¿verdad?, y sangrientas de la historia, donde los creyentes romanos fueron crucificados, fueron arrojados a las fieras, fueron usados como antorchas humanas en los jardines del imperio. Por lo tanto, hermanos, los interlocutores de esta carta a los romanos, los oyentes primeros de esta carta, no sabían lo que venía. Seguramente no sabían exactamente lo que habría de suceder con los cristianos un par de décadas más adelante, pero Dios sí que sabía lo que habría de acontecer. Por eso cuando Pablo dice que la fe de ellos se divulga por todo el mundo, no está usando una frase de buena crianza. Esta expresión describe, hermanos amados, la ubicación estratégica que tenía la iglesia que estaba empezando.
Hermanos, al estar en el corazón del Imperio Romano, el testimonio valiente de la Iglesia de Roma iba a resonar por todas las rutas comerciales, marítimas y políticas conocidas en la época. Yo creo que si la Iglesia de Roma, hermanos amados, Dios permitió que la Iglesia de Roma padeciese como padeció y fuese sostenida como fue sostenida, para que el mundo entero fuese conmovida y la fe de los creyentes, de los cristianos alrededor del imperio fuese fortalecida. Hay una frase que dice, muy común: todos los caminos te llevan a Roma. Eso era una realidad en el imperio. Todas las rutas comerciales, políticas, culturales, todas llegaban a Roma. Y si un creyente al otro lado del mundo había escuchado que en el corazón de la iglesia, que en el corazón del imperio habían creyentes dispuestos a dar su vida por la fe, el creyente al otro lado del mundo habría dicho: yo no haré algo diferente a ello. Por eso, hermanos, Dios estaba preparando y fortaleciendo la fe de una iglesia estratégicamente ubicada para que pudiera resistir el embate de las persecuciones futuras. Y eso nos confronta hoy día. ¿Sabe por qué? Porque nuestra primera reacción ante el crecimiento o el éxito espiritual de otros hermanos siempre debiese ser la gratitud, la gloria a Dios, ¿verdad? No la envidia, no la sospecha o no la indiferencia. Porque un corazón que está alineado con el Evangelio, ¿verdad?, se alegra genuinamente cuando ve a otro que le va bien en su caminar con el Señor. Gloria a Dios por aquellos hermanos que rápidamente se ponen el overol y empiezan a trabajar para servir en su iglesia local. Gloria a Dios por aquellos que dan gracias por ese hermano, en vez de criticarlo, glorifican a Dios y dicen: gloria a Dios por mi hermano que está tan animosamente sirviendo al Señor. Traigamos esto a nuestra realidad semanal. ¿A qué dedicamos más tiempo en el día a día? ¿A quejarnos de las debilidades y los errores de nuestra iglesia local, de lo que nos falta? ¿O a darle gracias a Dios en oración por aquellos hermanos que permanecen firmes en la fe, sirviendo al Señor con integridad? ¿A qué dedicamos más tiempo? Al final del día, ¿sabes qué, hermano? Debemos recordar que la gratitud, que es horizontal por la vida de la mayoría por la vida de otros, es la mayor evidencia de un corazón que verticalmente adora a Dios. Por lo tanto, el egoísmo y el orgullo, aquel que no se alegra al ver al otro avanzar, ¿verdad?, nos encierra en nosotros mismos. Pero la gratitud, al ver que mi hermano y mi hermana crece, al ver que el Señor está fortaleciendo y animando el corazón de los débiles, esa gratitud, hermanos amados, nos abre los ojos para ver la gracia de Dios operando en los demás. Bien lo expresa el salmista en el Salmo 50, versículo 23. El que ofrece sacrificio de alabanza y gratitud me honra. Así dice el Señor. O sea, las alabanzas, el verdadero sacrificio de alabanza es un sacrificio de gratitud. Darle gracias al Señor. El Señor Jesús, citando al profeta Isaías y confrontando a los fariseos, le decía: bien habló Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque la actitud de los fariseos era menospreciar a los débiles. La actitud de los fariseos era menospreciar, ¿verdad?, a los pequeños, creyéndose ellos superiores religiosamente. No obstante, el corazón humilde se alegra cuando el pequeño crece. Y ese sacrificio de alabanza y de gratitud es el sacrificio que honra al Señor. En segundo lugar, un corazón creyente, que nos ejemplifica el apóstol Pablo, es un corazón que intercede constantemente. Mire lo que dice el versículo 9 y el versículo 10 de este pasaje. Dice: porque testigo me es Dios, dice el apóstol Pablo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. De modo que la segunda marca de un corazón comprometido con el Evangelio es una vida de oración activa, una vida de oración sacrificial por el pueblo de Dios. Hermanos, Pablo le dice a la iglesia de Roma que él ora por ellos sin cesar, no sin César. César está incluido. Ora por ellos sin cesar. En otras palabras, es muy fácil, hermanos, decirle a alguien en los pasillos de la iglesia: voy a orar por ti, y luego olvidarlo a los 5 minutos. Estoy seguro que todos nosotros, más de alguna ocasión, nos ha sucedido. Pero Pablo sabía que las palabras vacías no edifican. Por eso él introduce estas palabras con una declaración solemne. Él dice:
pero testigo me es Dios. ¿Testigo nos es Dios de nuestras oraciones? Por eso, hermanos, Él introduce estas palabras. Por eso el apóstol Pablo apela al testimonio divino, porque la oración intercesora es un ministerio secreto. Permítame decirle algo, nadie más veía a Pablo de rodillas en la intimidad de su habitación, llorando y orando por los creyentes de Roma. El único testigo de su constancia era Dios mismo. Por lo tanto, la oración privada por los demás es la verdadera prueba de nuestro amor cristiano. Además, déjeme decir otra cosa, la intercesión del apóstol Pablo tiene una característica fundamental, es profundamente sumisa. ¿Sabes por qué? Él dice, él ruega de que de alguna manera, por la voluntad de Dios, fíjese la calidad de las expresiones que usa el apóstol Pablo, si de alguna manera, por la voluntad de Dios, hermanos, pueda visitarlos. O sea, Pablo tenía un gran anhelo de ir a Roma, pero no trazaba sus planes con soberbia, sino que dejaba el método, el cómo y el cuándo en las manos soberanas de un Dios soberano y glorioso. Esa es una buena forma y un ejemplo de oración bíblica, no como muchos hoy día tratan de declarar, establecer, exigir de Dios y no aguantar un no por respuesta, por ejemplo, a sus propias motivaciones cerradas. Una oración bíblica es alguien que dice, si de alguna manera Dios lo concede, Dios me ayude, Dios nos ayude. Y vaya que sí, Dios respondió a la oración del apóstol Pablo, porque cuando uno lee el libro de los Hechos, Pablo finalmente llegó a Roma unos años más tarde, aunque claro, no llegó como un turista o como un gran conferencista célebre, ¿verdad?, sino como un prisionero encadenado, un esclavo de Jesucristo. Aún así, su corazón descansaba en que la voluntad de Dios había sido perfecta. ¿Sabe qué, hermano? Predicar sobre la comunión es muy sencillo. Sentarse a conversar con otros hermanos es agradable, es bueno, de hecho, alimenta. Algunos pueden decir que incluso es un medio de gracia por el cual uno se fortalece conversando con los hermanos. Pero el verdadero trabajo del corazón ocurre en el altar de la oración secreta. Ocurre donde sostenemos las cargas de la iglesia delante del trono de la gracia. Y aquí permíteme hacerte una pregunta, hermano. ¿Cuánto oras por tus hermanos en la fe? ¿Cuánto oras por tu iglesia local? ¿Cuánto oras por la familia pastoral? ¿Cuánto oramos, hermanos, por ello? Dice la epístola a los Gálatas en el capítulo 6, sobrellevad los unos las cargas de los otros, porque eso es cumplir la ley de Cristo, ¿verdad? No dejar que mi hermano sufra su dolor solo, sino poder yo ponerme a interceder por él cuando está necesitando de una oración. El pastor anglicano reformado muy conocido, Martin Lloyd-Jones, dijo en algún momento, la medida de nuestro amor por los hermanos se ve con mayor claridad cuando estamos a solas con Dios. Es allí donde nadie más nos ve, donde se demuestra si realmente nos importan las almas de los demás o si solo estamos interesados en nosotros mismos. ¿Cómo está tu lista de oración esta semana? Un corazón lleno del Evangelio, hermano. Dejas de centrarse exclusivamente en sus propias necesidades y comienza a interceder de manera intencional por los demás, por los hermanos que están pasando pruebas, por aquellos que están plantando la semilla de la palabra en lugares difíciles. Por lo tanto, un corazón evangélico, por el mejor sentido de la palabra, es también un corazón que intercede constantemente. En tercer lugar, un corazón lleno del Evangelio es un corazón que busca la edificación mutua. Ahora veamos el versículo 11 y 12, lo que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo continúa y les dice a los romanos, porque yo deseo verlos para comunicaros algún don especial a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. En el versículo 11, el apóstol Pablo expone su deseo inicial. Quiero verlos, deseo verlos, ¿verdad? Para comunicaros, dice, algún don especial a fin de que seáis confirmados. Cuando uno lee este versículo de forma superficial y a la rápida,
podría parecer que el apóstol Pablo asume una postura de superioridad, ¿verdad? Como una especie de paternalismo. Podríamos pensar que él se presenta como el gran y erudito apóstol de los gentiles y viene a rescatar y a complementar y a completar y a confirmar a una iglesia que está desprovista. Sin embargo, cuando uno observa con atención lo que ocurre en el versículo siguiente, se da cuenta de algo muy interesante. Primero, en el versículo 11 el apóstol utiliza el verbo métado, que significa impartir, comunicar, que implica una acción que parece unidireccional, uno hacia el otro. Yo les doy a ustedes, en otras palabras. Pero al notar que esto podría sonar paternalista, el apóstol Pablo añade inmediatamente un conector. En el versículo 12 dice, esto es, o sea, va a explicar lo que quiso decir, para poder aclarar bien lo que dijo anterior. Y en el versículo 12 aclara lo que quiere decir cuando utiliza la palabra griega sin parakletenai, que significa ser mutuamente confortados. Ahora bien, usted dirá, ¿qué está hablando el pastor? ¿Por qué tanta palabra rara? A través de la gramática, Pablo se baja de cualquier pedestal apostólico y se coloca exactamente al mismo nivel de los creyentes ordinarios de Roma. Él les dice, sí, yo quiero ir a vosotros a fortalecerlos, pero la realidad es que yo también necesito desesperadamente ser consolado, animado y edificado por la fe de ustedes. Lo que quiero decir, hermanos, es que en el diseño de Dios para la iglesia no existen los supercristianos que solamente dan, que solamente están para cubrir. No existen los superpadres apostólicos que ponen bajo la cobertura a la gente, hermanos. No existen ese tipo de supercristianos en el diseño de Dios para su iglesia. Tampoco existen, por otro lado, aquellos que solamente son espectadores y se dedican solamente a recibir y a recibir y a recibir. ¿Sabes por qué? Porque todos nos necesitamos por igual. El peligro constante que tenemos los pastores, los líderes, los presbíteros, es el aislamiento intelectual y espiritual. A veces creemos que solo estamos para dar y no para recibir. Pero necesitamos recordar constantemente, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, que más desesperadamente nosotros también necesitamos que el pueblo consuele nuestra alma, que la fe de los hermanos consuele nuestro corazón. Somos más fortalecidos nosotros a veces por ustedes que ustedes por nosotros. Créanme, hermanos amados, cuando les digo que yo necesito de mis hermanos. Y estoy seguro que replico también, que el pastor Cristian replicará las palabras que estoy diciendo cuando él dice, yo los necesito. Necesito ser consolado y confortado por ustedes. ¿Sabe qué, hermanos? Dios nos da dones para servir a otros, ¿verdad? Dios nos da dones no para reservarlos, sino para servir a otros. Pero también nos da la humildad para reconocer que nuestras propias vidas necesitan ser ministradas por la fe de los hermanos más sencillos de la congregación. Por eso, hermanos, si usted se ha convertido en un hermano que solamente da y no le gusta recibir, debe reevaluarse. Sobre todo los pastores, los líderes. Y si usted se ha convertido también en el otro lado de la moneda, en aquellos hermanos que solo se acostumbraron a recibir y a nunca dar, también tiene que reevaluarse. Porque todos nosotros, según el modelo bíblico, estamos para servir, pero también para ser confortados por la gracia que Dios le ha dado a otros. Por último, hermanos, un corazón moldeado por el Evangelio es un corazón que se siente deudor del mundo. Dice el versículo 13 al versículo 15. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hermanos, la cuarta y última marca de un corazón transformado es que no ve el Evangelio como un privilegio que uno atesora en privado, sino como una deuda que tiene la urgencia de ser pagada. Fíjese una cosa, en el versículo 14 el apóstol Pablo ocupa un binomio cultural que es muy interesante para la época, porque él habla de griegos y no griegos, habla de sabios e ignorantes, categoriza, ¿verdad?, contrastando
dos tipos de categorías culturales que existían en la época. Recordemos que el Imperio Romano era un imperio culturalmente griego, de modo que se hacía una distinción entre griegos y no griegos. Los griegos educados, los no griegos bárbaros, salvajes, ¿verdad? Gente indocta, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice y ocupa esa categoría. Habla de griegos, de no griegos, habla de sabios e ignorantes. Lo que está haciendo el apóstol Pablo, en otras palabras, está abarcando a la totalidad del Imperio Romano, diciendo ninguno está fuera. ¿Sabe por qué? Porque no importa si se trataba de la élite intelectual del Imperio Romano, si se trataba de los filósofos griegos, de las plazas, o si se trataba de las clases extranjeras y menos favorecidas. Pablo se declara deudor de todos ellos. ¿Sabe por qué? Porque esta deuda no nace porque los gentiles le hubiesen hecho algún tipo de favor previo al apóstol, sino porque Cristo mismo le confió al apóstol Pablo, ¿verdad?, un tesoro que le pertenecía a los gentiles. De modo que retener el evangelio ante cualquiera de estos grupos habría equivalido a cometer un fraude contra el encargo soberano que el Señor le había entregado. Permítame hacer una reflexión. ¿Y qué hay, hermanos amados, de iglesias que son capaces de cerrarle la puerta a alguien porque no es de una condición socioeconómica determinada, o porque no es de una nacionalidad determinada, o porque no tiene una condición más o menos ad hoc al común de los miembros de la iglesia? Hermanos amados, el apóstol Pablo le predica, se siente deudor de griegos y no griegos, de sabios y de ignorantes. Hermanos, si tú tienes la cura para una enfermedad mortal en tus manos y te la guardas mientras la gente muere a tu alrededor, éticamente te conviertes en un deudor de los enfermos. Y del mismo modo el apóstol Pablo exactamente sentía esa urgencia moral con el mensaje de la salvación. Soy deudor porque tengo la cura al problema de este mundo. Es por ello que unas líneas antes, en el versículo 13, el apóstol Pablo enfatiza que muchas veces se había propuesto ir a verlos físicamente, pero había sido estorbado. Eso nos revela algo interesante sobre las relaciones en el reino de Dios. El amor que es real, el amor que es maduro, no se conforma con la distancia. El que ama de verdad anhela presencialidad. Me contaba el pastor Cristian que hay hermanos que vienen de otras comunas, ¿verdad? Del bosque, parece, del espejo, ¿verdad? Bueno, el bosque del espejo. Hermanos, el amor de Dios, ¿verdad? El que ama de verdad anhela presencialidad, no se conforma con la distancia. Pablo no se conformaba con enviarles cartas o saber de ellos por medio de intermediarios. Su corazón deseaba fervientemente estar con ellos para confortarse con un abrazo, para confortarse conociendo cómo el Señor los ha sostenido a pesar de todas las adversidades. Mirarlos a los ojos, escuchar sus testimonios, brindar un abrazo, compartir el pan. Son cosas que revelan una verdadera conexión espiritual. En un mundo donde hoy pretendemos sustituir la comunidad real por transmisiones en pantallas, redes sociales, relaciones virtuales, el apóstol Pablo dice que el evangelio se vive y se contagia cuerpo a cuerpo, estando presentes en la vida de los demás, en la vida de los demás. Hermanos, de hecho en el versículo 15 vemos que su disposición es total. Él dice: pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Por lo tanto, el evangelio jamás ha sido propiedad privada para nuestro disfrute exclusivo. El evangelio no se te ha dado para que lo disfrutes y lo guardes en tu biblioteca y nunca más lo anuncies. Es un depósito sagrado que fuimos llamados a compartir con otros. Somos deudores de la gracia. Somos deudores de la gracia que recibimos de gracia. Hermanos, ¿has recibido, tú has tenido un encuentro con la gracia de Dios? Si tu respuesta es afirmativa, la actitud también debiese ser la misma. Porque si de gracia hemos recibido, debemos dar de gracia.
Por lo tanto, hoy somos deudores de nuestro vecindario, de aquel vecino, vecina, que necesita urgentemente que alguien se tome el tiempo, que alguien renuncie un poco a su descanso y le converse del Evangelio. Somos deudores de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, que necesitan que alguien les comparta la fe verdadera del Evangelio y no cualquier cosa que hoy día se escucha. Por lo tanto, pregunto, ¿estamos pagando esa deuda diariamente o estamos reteniendo el tesoro? ¿Sabe qué, hermanos? Compartir a Cristo no es una opción para algunos cristianos entusiastas. Es cierto que el Señor ha llamado, ¿verdad?, de manera especial, como roles funcionales dentro de la iglesia y oficios especiales dentro de la iglesia, a hombres que enseñen, a hombres que prediquen y que expongan la palabra del Señor. Y son los principales responsables y los primeros responsables de predicar el Evangelio. Pero la misión le ha sido conferida a toda la iglesia, de compartir ese Evangelio. Por lo tanto, hermanos, es la responsabilidad de todo corazón que ha sido alcanzado por el amor de Jesucristo compartir esa misma fe. Que el Señor nos dé esa misma disposición que el apóstol Pablo para presentarnos ante el mundo, no con soberbia del que cree que todo lo sabe, sino con la urgencia de aquel que corre a entregar un remedio que el mundo necesita. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Cuando uno mira el corazón del apóstol Pablo, que lo ejemplificamos, lo ponemos a él como un ejemplo de un corazón cristiano, ¿verdad? A través de ese versículo, de estos versículos, podemos ver, ¿verdad?, 4 marcas que son verdaderamente transformadoras. Un corazón cristiano es un corazón que da gracias por la fe de otros. Un corazón cristiano es un corazón que intercede en secreto por el otro. Un corazón cristiano es un corazón que busca con profunda humildad la edificación mutua y que se reconoce deudor ante un mundo en necesidad. Pero si somos honestos, y aquí quiero llamar tu atención profundamente, si somos honestos con nosotros mismos, al bajarnos del púlpito, al salir de la iglesia y mirar nuestra propia realidad, la pregunta es inevitable: ¿cómo podemos llegar a amar así? Suena bonito lo que estoy diciendo, ¿verdad? Parece simple, pero seamos sinceros, en la práctica muchas veces no lo estamos practicando. ¿Cómo podemos tener un corazón con esa capacidad de entrega como la del apóstol Pablo? Y la respuesta rápida sería: a lo mejor me esforzaré más humanamente, o voy a tratar de fabricar alguna especie de empatía artificial, ¿verdad? Pero nada de eso tiene solución, tiene una respuesta verdadera. La respuesta es puramente cristocéntrica. ¿Sabes por qué? Porque Pablo podía amar a una iglesia que nunca había visto y anhelar estar presente con ellos, porque su propio corazón estaba inundado por el amor de aquel que dejó su trono de gloria para hacerse presente entre nosotros. Hermanos, Jesucristo no nos amó a la distancia. Él no tomó en su trono de gloria unos binoculares para mirarnos a lo lejos y decirlo: ¿cómo los amo en la distancia? Hermanos, Él no nos envió un mensaje desde el cielo. Él se vistió de nuestra carne. Él habitó entre nosotros. Él caminó por las calles polvorientas de Galilea, ¿verdad?, para caminar entre nosotros. Sufrió nuestros dolores, pagó en la cruz la deuda más grande de la historia, que es la deuda de nuestro pecado, la cual nosotros jamás habríamos podido pagar. Por lo tanto, hermanos amados, la próxima vez que te preguntes ¿cómo puedo yo hacer eso?, mira a Cristo. El Evangelio, hermanos, es la historia de un Dios soberano derramando su gracia sobre nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos. Por lo tanto, cuando tú entiendes la magnitud de lo que Cristo hizo por ti en la cruz, tu corazón experimenta un vuelco absoluto. No puede seguir siendo el mismo. Ya no hay espacio para la envidia, ese hermanito, esa hermanita que se cree o no se cree qué cosa, hermanos. Ya no hay espacio para la envidia mutua, porque entendemos que todo lo que tenemos es por pura gracia. Ya no hay espacio para el aislamiento, que no me visitan, que sí, que no, ¿verdad? O para el superorgullo cristiano, porque recordamos que todos fuimos rescatados del mismo lodo. Como dice Romanos capítulo 9, de una misma masa de pecado. Dios quiso separarnos para hacernos barros de honra, vasijas de honra. Hermanos, Dios no les ha puesto a ustedes en esta comunidad de fe por accidente. La iglesia local es el cuerpo de Cristo que Él compró con su propia sangre, y es aquí donde Él quiere que practiquemos lo que han aprendido.
No busquen una iglesia perfecta en las pantallas. Amen, sirvan la iglesia real en donde Dios los ha puesto. Por eso te quiero desafiar al terminar este sermón con un reto práctico para esta semana. Elige intencionalmente a un hermano o una hermana de tu iglesia, de la congregación. Puede ser alguien que sepas que ha estado pasando por un momento difícil, o un líder que sirve en silencio abnegadamente por años. Y haz 3 cosas por él o por ella. Primero, da gracias a Dios por su vida y por su firmeza en la fe. En segundo lugar, ora por él o por ella en lo secreto. Intercedes por sus cargas delante del Padre. Y por último, busca un espacio presencial para tomarte un café, mirarlo a los ojos y animarse mutuamente en la común fe que nos une. De esa manera sobrellevamos los unos las cargas de los otros. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Pongámonos de pie y oremos al Señor, hermanos. Amoroso Señor, gracias te damos, Padre, porque aún en medio de un saludo, Señor amado, epistolar, Señor, podemos encontrar tanta profundidad en tu evangelio, Señor amado. Gracias te damos, Señor amado, porque confrontas nuestros corazones, pero también nos animas, Señor, profundamente, Señor, a seguir admirando, Señor amado, la gracia que nos has dado. Al seguir admirando tu obra perfecta en la cruz del Calvario, Señor. Y a no reservarnos para nosotros mismos esa gracia, sino mirar a nuestros hermanos, Señor, a los ojos, para servirles, para amarles, Señor, para sostenerles. Padre amado, yo te pido en esta hora, Señor amado, que infundas de tu amor en nosotros, que dispenses de tu gracia, Señor amado, sobre nuestras vidas, para que sigamos, Señor, leal, ferviente y servicialmente, Señor amado, sosteniendo, Padre Santo, tu obra, sirviendo a nuestros hermanos, Señor, sirviendo a los que necesitan oír tu evangelio, Padre. Gracias por esta comunidad de fe, gracias por el consistorio local, Señor. Gracias por tu iglesia alrededor del mundo, que sigue sirviendo a un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Te amamos, oh Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Alabamos al Señor. El fin último del hombre es el deleite de tu gloria, oh Señor. Solo en tu presencia y plenitud de gozo y satisface el corazón. Nada